Entonces, hablamos de Today y Now. Tanto Today como Now nos van a poner la fecha del sistema de BI. ¿Por qué? Porque al ser publicado no es la palabra. Al estar conectado a la red, tiene una fecha de internet automatizada. No necesita de la máquina, que depende de la pila o de lo que se puede desactualizar. Que si mal no entiendo, va por ahí la pregunta. Sincroniza, exactamente, muchas gracias. Se sincroniza automáticamente con la fecha de internet, con la fecha y hora. El now nos da un momento preciso. Ambas son funciones de tiempo. El now nos da un momento exacto donde estamos tomando la fecha y la hora puntual. Pero como tenemos un margen de 24 horas más o menos con el today, en realidad no exactamente 24 horas, en cambio de un día para el otro, suele ser más factible, más utilizable para eh, para publicarlo, por ejemplo, ya que no vamos a tener una actualización constante. En cambio, si nosotros publicáramos desde acá, no, desde acá, y decimos, bueno, vamos a actualizar el tablero, lo vamos a publicar, esto les va a dar la opción cuando publiquen de poner que se cargue automáticamente y de que se publique todos los días, se actualice y se publique solo el tablero. Hay que tener una consideración para esto, para la parte de la publicación automática. Nosotros tenemos que tener una máquina que esté siempre prendida, por ejemplo, puede ser una máquina virtual. Tenemos que tener certeza de que esas bases van a estar publicadas. Yo, por ejemplo, he hecho códigos en R que me permiten que se actualicen, que me actualice las bases, me las calcule y las vaya tomando diariamente, ya a las 8 de la mañana. Y después el tablero dice, bueno, una vez por día, dos veces por día, tres veces por día lo publico. Lo actualizo y lo publico. ¿Cómo están los valores? Eso siempre y cuando pueda tomar siempre las bases, la página tenga autorización y pueda tomar las bases que estamos utilizando y publicar, vamos a poder hacerlo. Pero para eso necesitamos los permisos. Así que si tenemos una máquina virtual hay que asociarle los permisos necesarios para que desde VI pueda tomarlo. Después es solamente la carga dentro de la importación. Vamos al informe, lo configuramos y le empezamos a designar las bases que queremos y la fecha de actualización, como por ejemplo las tareas programadas de Google, no, de Microsoft. Similares, creo que en el administrador, no, programador de tareas. El otro era. Bueno, similar al programador de tareas. Bien. ¿Qué decimos? Bueno, vamos a crear una tarea, asignamos las bases que queremos. Acá, acciones, le vamos poniendo las condiciones cada cuánto tiempo, lo mismo hay que hacerlo con VI. Yo no lo muestro en detalle porque tengo algunos permisos que no quiero que se vean, preferiría que no. Si a alguien le interesa y quiere hacerlo, me puede decir y lo ayudo o la ayudo particularmente. Bien, volviendo al today, que les decía que la fecha de acá, si yo publico y no actualicé el tablero al día de hoy, por ejemplo, vamos a ver 17 del 3, este me sirve. Esto es un análisis de UBIS, una variación de plata por metro cuadrado. Es algo que necesitamos que las fechas vayan cambiando y sean completamente dinámicas. Así que vamos a tener consideraciones de fechas donde no nos va a servir decirle, bueno, si quiero un previously, dámelo o un previous month del día, porque si es por año decimos, bueno, 2024. Tenemos un margen de 365 días. Cambia el año, nos acordamos de cambiarlo, listo. Y estamos hablando de la actualización del día. En cambio, si yo estoy hablando
de un today. Eso va a cambiar todos los días. Voy a tener una tolerancia de únicamente 24 horas. Y los valores estos van cambiando diariamente por los índices de inflación, por los índices de cambios de construcción de vivienda, por un montón de cosas. Entonces no me sirve ponerle un texto y definirle quiero que lo hagas exclusivamente a este momento, quiero que te adaptes. Entonces necesito que sea a un calendario, como era el caso este que les mostraba acá. Como está puesto en la diapositiva, una referencia al calendario, a la columna date del calendario, donde ya tengo una secuencialidad definida y puedo hacer fila por fila o puedo decirle un today o puedo utilizar otra cosa. Si solamente queremos utilizar un año, repito, está bien el 2024. Tengamos en cuenta el filtro 2024-2025. Pero tengamos en cuenta que va a haber que cambiarlo cuando cambie el año. Por lo general, lo que se suele hacer es asociarlo a una fecha dinámica, que ya va a estar conectada al calendario, por ejemplo esta. Ven que yo tengo mi base de pagos, una base de IPC, que es el índice de la variabilidad de la inflación a grandes rasgos, y mi calendar. Está conectado por el primer día del mes. Que a su vez yo armé en esta base la fecha de inicio del mes. Que les voy a mostrar por qué. Esto lo hice desde Query. Recuerden que en la clase pasada vimos cómo hacer desde Query un start month, que es el inicio del mes, dentro de una función en M. También se podría hacer desde DAX. Una vez que tengo esta fecha de inicio del mes referenciada a alguna variable, como por ejemplo en este caso era la fecha de pago, bueno, el primer día es el jueves dentro de las fechas de mayo, el jueves 1 de mayo del 2025. Si esto cambia, esta fecha de pago cambia, por ejemplo, vamos a ver, acá, 11 del 7, 1 de julio, martes 1 de julio del 2025. Una vez que tengo las bases relacionadas, me va a referir, va a encontrar esta fecha de pago, independientemente de la fecha de inicio que yo ponga, en mi base calendario, que va a tener aparte la fecha de inicio del mes, que es la que vimos al principio. Ya tengo las dos bases conectadas por un factor específico y voy a poder encontrar, después referenciar estos valores mucho más puntuales y de estos voy a poder decir, dame un previously month, un previously year. De esta fecha de pago, que va a ser dinámica particularmente porque pueden salir nuevas, me vas a traer el 11 del 6 del 2025 o el 11 del 7 del 2024 si utilizo year y no month. ¿Se entendió más o menos el concepto de las fechas y por qué está bueno utilizar un calendar? Les mostré esto del inicio del mes por una cuestión de que es una buena forma de hacer una conexión si yo no tengo exactamente, por ejemplo, una referencia directa a esta fecha de pago. Por ejemplo, hay muchas alternativas, es una sola. Lo que les decía, y volviendo a lo de Today, que me lo salteé, esto dice que se publicó el 17 del 3 del 2026. Ahora estamos a 25 del 3. Si yo tuviese la fecha puesta con un Today y no con un manual, como puse acá va a decir 25 del 3 y no va a decir 17 del 3. Aunque el 17 del 3 se publicó, esta fecha con el Today va a ir cambiando automáticamente. Por eso les decía que hay que tener cuidado con el Today. Si lo utilizamos para una fecha de referencia, si lo utilizamos para un cálculo, nos viene ideal. ¿Sí? ¿Hola? No, es posta, boludo. Y después me lesionó. Nicolás, te silencié un cachito como parece que estabas hablando con alguien. Si
Si querías hablar, te pido disculpas y te activa el micrófono de vuelta. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Se entendió más o menos lo de las fechas? ¿Por qué nos referimos de esta forma? Sí. Bien. Entonces, les decía al principio de la clase, esta clase la voy a centrar principalmente en visualizaciones, porque va a llevar un tiempo sí o sí. Pero la clase que viene es la clase de repaso y clase final, donde ustedes me van a poder hacer todas las consultas que quieran, mostrar los trabajos, ver cómo vienen con el trabajo final, y ya todos o todas van a tener armado, o en su mayoría idealmente, las entregas que hicieron, que yo las vengo siguiendo. Si hay algo que no quedó claro, que no se entendió en la clase y no lo pudieron resolver, les voy a pedir que por favor muestren los tableros, muestren lo que hicieron y lo analizamos particularmente. Disculpen, el resfrío me está matando. Porque por ahí no es un problema de la función en sí mismo, es un problema de acarreo de variables. No sé, tomamos un valor que no filtramos correctamente un blanco, eh, o simplemente fue un problema de está bien aplicada la fórmula, pero le erramos en un paréntesis, pusimos un paréntesis de más. Utilizamos una medida cuando era una columna cuando era una medida. Eh, no sé, pueden haber muchas variables más allá de la fórmula en sí. Por eso me interesa mucho que muestren un poco, darle sentido a la idea de taller, de esta clase en particular, de este módulo, y ver específicamente en qué podemos ayudar y solucionarlo y ver cómo podemos seguir. Yo creo que a grandes rasgos más o menos venimos bien con las funciones. Las entregas por lo general fueron bien. Lo entiendo que las fechas es complejo en cualquier lenguaje. No se asusten, las fechas son muy particulares. Primero trabajemos a grandes rasgos eh, con fechas únicas, con años. Después le podemos ir agregando meses y después, último, les diría trabajemos con tiempo, o sea, el now. ¿Por qué? Porque el tiempo es mucho más delicado cuando estamos hablando de minutos. Por ejemplo, yo he hecho para trabajar con expedientes, con GEDEVA, tomando desde una API que me toma el procesamiento directo de GEDEVA, calculo los expedientes, lo paso por un código en R y después ahí sí necesito la hora, la fecha y hora. Pero por lo general es algo que no se suele utilizar, a menos que ya les digo, que sea una especificidad y si es así y necesitan una mano me pueden avisar. Donde hay que tener en cuenta siempre los formatos, pues si estamos mezclando un formato que tiene fecha con uno que no tiene, perdón, que tiene hora con uno que no tiene hora, y probablemente rompamos algo. O nos pase como recién, que nos dio una hora, pero era una hora de fantasía, porque en realidad el valor que referíamos no estaba. Teníamos solamente fecha y nos dio una hora una hora, esa es la palabra, no es alternativa, simulada, podría ser. Nos dijo que eran las 12 del mediodía y no era así. Bien, pero de vuelta, lo mismo que desde el principio del curso, recuerden que esto es fundamental, las relaciones son fundamentales. Si no tienen una relación directa, vamos a tener que crearla. Y cuando la creamos, podemos crearla de diferentes formas. En este caso, se creó con un inicio del mes. Recuerden que la función calendar para trabajar con fechas, la función utilizada para crear una columna, una tabla, como en este caso, vamos acá, inicio, nueva tabla, y ya lo habíamos visto esto. Calendario, calendar date, fecha de inicio y actualizable 12 meses, 31 días. Esto nos va a permitir una estructura de relaciones plena.
¿Por qué? Porque vamos a poder asociar cualquier cosa. Bien, estoy divagando un poco hoy. O por PK. Ah, bueno, por DAX. Perdón. No, y me está matando la gripe. Bien, perdón, no leí los últimos mensajes. Ahí está. Virginia pregunta, sí, por el calendario por DAX o por Query, por el lenguaje M. Bien, no, por DAX, conviene siempre por DAX. Aparte, nos va a crear una tabla visual a la que podemos referir fácilmente. Recuerden que esto es DAX. Creo una nueva tabla, como cualquier otra, y le pongo esto, calendario, calendar, y después le puedo agregar otras cosas. En este caso es una nueva columna que tiene el inicio del mes. A mí me sirvió eso, tal vez a ustedes no les sirve, tal vez tienen otras relaciones y pueden directamente conectar el date con la fecha que ustedes tienen y es más fácil. Y a partir de eso relacionan otra cosa. No está mal, dependiendo de lo que tengan. Por eso es que le digo que está, también es importante poder ver las bases, ver los trabajos, ver cómo lo encararon, porque hay muchas formas de hacer las cosas. Yo les comento la lógica general, después ustedes deciden cómo. Trabajar en el aire, en el abstracto, a veces es muy complicado con herramientas tan visuales, tan prácticas. ¿Por qué? Porque yo puedo explicar lenguaje, lógica general, no sé, ven y mil otras cosas más, que es teoría. Pero cuando estamos hablando de práctica, hay muchas formas de encarar un mismo problema. Y dependiendo de cómo ustedes deciden encararlo, las dificultades que tienen, la manera, la lógica que ustedes deciden hacer, las estrategias de cada uno y el estilo, porque eso influye, es cómo van a hacerlo. Yo les puedo mostrar diferentes alternativas, pero les digo, en términos generales vamos a tener en cuenta esto. Bien. Bueno, vamos a lo que nos compete en la clase de hoy, a menos que tenga alguien alguna duda, alguna consulta, y vamos a trabajar con la parte visual. ¿Alguien? Me noto que estoy divagando un poco, disculpen. Si me pierden o algo, me dicen. Bueno, vamos a la parte visual. Gracias. Clase 4. Bien, van a ver que las diapositivas nuevas del, del nivel 4, de la clase 4, tiene un storytelling de datos. Storytelling es contar historias. O sea, contar algo, buscar un fin, expresar algo. Con datos, por ejemplo, nosotros nos están pidiendo, no sé, un informe. Un informe, no sé, yo tengo acá la biblioteca. Digo, bueno, quiero hacer un informe de cuántos libros tengo de filosofía, cuántos tengo de política, cuántos tengo de psicología, cuántos tengo de historia, eh, cuántos de esos de política son de color azul, cuántos son, no sé, del año de 1900 y dentro de los que son en el 1900, cuáles son de política y cuáles tienen una ideología igual a otra, supongamos. Bueno, entonces, primero necesito un conteo. Para el conteo general, ¿qué vamos a utilizar? Un count. Depende. Si tengo libros duplicados, si hay libros que los tengo dos veces, y yo quiero saber la cantidad completa de libros, entonces, digo, bueno, quiero saber exactamente cuántos libros tenés en la biblioteca. Bueno, count. Bien, ahora quiero saber cuántos libros específicos
tenés sin importarme si hay alguno que está dos veces. No, eso no me interesa. Solamente quiero saber uno por libro. Bien, entonces distinct count. Necesito saber exactamente cuántos de cada tipo tengo. Eh, bien, no, de cada tipo no. Se me entendió. Espero. Bien, entonces ahí lo puedo hacer en un gráfico de torta. Si tengo duplicados y yo tengo, supongamos, 10 10 por libro, lo tengo duplicado 10 veces, lo hago para vender. Bueno, entonces, dentro de mis 5 libros, en el gráfico de torta o en el gráfico de anillos, los tipos en colores. Digo, bueno, este tipo es color rojo, este es color azul, este es color verde. Entonces, me vas a hacer un count y me vas a poner por categoría. O supongamos que digo, bueno, quiero saber del género. Esto es de política, esto es de historia, esto es de cosas. Y ya los tengo expresados. Primero tuve mi idea general, el conteo distintivo y después la manera de expresarlo. Sin cambio, yo digo, bueno, eh, voy a poner todas las categorías. Y las categorías son 150. Porque no son categorías, son los títulos de los libros. Perdón. Ay, no puedo estar más. Bien, las categorías son... ¿Qué día? Son los tipos de libros. Entonces... Ah, cachín, sí, me está matando. Bien, ya volví. Eh, bien, vamos con algo más gráfico, aparte si no, no me mezclo más de lo que ya estoy. Bien, vamos a ver con este ejemplo. Una vez que yo digo, quiero contar algo, vamos a algo más sencillo. Esta debería ser la clase más sencilla de todas, la visual, la más llevadera y me está matando. Eh, un storytelling, quiero contarles una historia, quiero saber cómo. Bueno, primero tengo que analizar mis bases, una vez que ya las tengo analizadas, tengo que saber qué datos dispongo. Una vez que sé qué datos dispongo, tengo que saber cómo los quiero expresar. Me dicen, necesito un informe de tal manera. Bueno, listo, todos los meses me van a pedir que esto cambie, entonces necesito valores actualizables. Voy a utilizar todas funciones dinámicas. ¿Por qué? Porque yo quiero saber cuántos pagos hay al día de la fecha para Avellaneda. Bien, entonces voy a hacer una limitante, un filtro específicamente para el municipio de Avellaneda y voy a hacer a tomar los pagos. Pero los necesito tomar una fecha dinámica, entonces ahí sí voy a usar un today. Si es el momento exacto de la fecha. Y si no, voy a utilizar un mayor igual o menor igual, por ejemplo. Sí, siempre y cuando tenga los dos formatos fecha. Si la fecha es mayor al día de a today, si la fecha de pago es mayor a today, dame blanco. Si no, dame el monto de pago. Bien. O podemos decir, si la fecha de pago es menor o igual a today, menor o igual, ¿por qué? Porque estamos tomando el día inclusive. Entonces me vas a traer el monto de pago, el importe de vengado pagado, lo que sea. Esos importes ya los tenemos filtrados específicamente por municipio. Recuerden que para hacer un filtro general por página, nosotros vamos a tener acá la opción de filtros, donde tenemos un filtro de objeto visual que nos va a aparecer una vez que seleccionemos un objeto visual.
O tenemos filtro de esta página, que nos va a filtrar todas las cosas en esta página. Por ejemplo, yo tengo acá agrupaciones normalizadas. Vamos a ver qué pasa si selecciono Nuevos Aires. Me parece que Nuevos Aires era transversal. Bueno, movimiento vecinal. Movimiento vecinal, ven que me cambia todo exclusivamente a movimiento vecinal. Esto no cambia. ¿Es porque está roto? No, esto en este caso fue intencional. ¿Cómo hago para evitar que algo se relacione con otra cosa? Vamos acá a formato, editar interacciones y van a ver que voy a tener diferentes opciones. Por ejemplo, puedo decir que filtre o no filtre los otros. El que yo aprieto va a filtrar o no las otras cosas. Por ejemplo, esta tabla. Si yo le anulo el filtro, cuando yo clique esta tabla ahora se va a filtrar, pero si yo lo anulo no se va a filtrar. En cambio, si yo quiero que anule la dinamización sea inverso, voy a hacer acá, voy a cliquear y voy a anular acá. Esto por una cuestión de tamaño no me lo está mostrando, pero tendría que cambiar las cosas de lugar o achicar esto para que me muestre el iconito que va acá arriba. Joaquín, Sí, a mí me pasó de que cuando hice la primera consigna, era filtrar resonancia u otros, yo lo sí, mostré como con un segmentador en el tablero. Y cuando hago el segundo, que trabajaba, filtraba ecodoppler por 2024, creo, algo así. sí. Sí, me costó darme cuenta que si tenía seleccionado el segmentador con resonancia, la tarjeta donde me traía los resultados de lo de ecodoppler me daba cero. Y Ah, no me daba cuenta, digo, no puede ser si la fórmula está bien. porque no tenés nada Si para resonancia que aplicar ese valor, ¿o no? Exactamente, me quedaba filtrado, digamos, en el tablero, o sea que con esto yo podría desvincularlos a esos o Exactamente. no. Sí, Bien, por ejemplo, acá. me maté para darme cuenta, te digo, hasta que me di cuenta que era que porque si filtraba por otros me entraba en Codoppler. Pero bueno, gajes del oficio de ir aprendiendo. Igual recuerden que si queremos hacer filtros dinámicos y por ejemplo poner una medida, podemos utilizar la función filter, no filtrar desde acá. Que era la función, recuerdan que nos condicionaba otra cosa. Y eso lo podemos tirar a una medida. Pero bueno, supongamos que yo acá filtro la libertad avanza. Van a ver que todas las cosas van a cambiar. Y si yo dejar este filtro de libertad avanza y no sé, y elimino todo el otro. Total, no lo voy a guardar. Y estos son textos. Era más conveniente por una cuestión de datos. Eh, y no sé, tiro acá un gráfico. Gráfico nuevo. Y le meto. Categoría. Votos. Comparación no. Porcentaje de votos. Votos autores. Voy a tener diputados nacionales, pero ya está filtrado por esto. Ven que si yo cambio, bueno, ¿qué me estoy comiendo?
Por ahí crucé bases. Esto es diputados nacionales octubre. Y esto es categoría de diputados nacionales octubre. A ver, tendría que ver que tengo categoría. Bueno, por eso está bueno tener siempre fresco y analizar las bases antes. Yo recurro a la memoria y... Ah, listo. Categoría de diputados nacionales y categoría de diputados nacionales de la base de diputados nacionales siempre va a tener lo mismo. Elegí horriblemente la columna de referencia. Agrupación es lo que yo necesitaba. Pero agrupación, no sé si me lo va a tomar porque acá me parece que no estoy viendo octubre, sino que no me acuerdo la fecha, creo que era la otra de septiembre. Categoría. Y de vuelta voy con agrupación. No, está bien. Agrupación, con tilde. Disculpen por la clase de hoy. Agrupación. Era al revés, era en el eje X. Ay, no me están siguiendo las cosas. Bueno, cuestión, en el eje X iría agrupación. Ahí está, ahí sí me lo va a delimitar. Y acá irían los votos. En el eje Y. ¿Dónde está ese octubre? No lo estoy encontrando. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Debería haber sido mucho más rápido esto, perdonen. Vieron, una vez que tengo las bases, estoy relacionando las bases correctas, los valores correctos. Si yo dejo un filtro puesto, a veces este filtro puede que sea un poco más difícil, incluso estoy trabajando en el tablero de otra persona. Esto no está acá, pero está directamente metido acá. Filtros, agrupaciones, filtro de esta página. Esto era acá desde agrupación, creo que lo había visto, no, en octubre. Agrupación con tilde. A ver si puse la de... No, puse la de concejales. No me está tomando el filtro. ¿Por qué? Porque estoy mezclando valores diferentes de bases diferentes que no tienen una relación correcta. No tiene una relación correcta. Disculpen. Estoy tomando valores que no tienen una relación correcta, entonces necesitaría tomar de la misma base o de valores referenciales. En este caso lo que sería de octubre. Y ahora sí va a funcionar el filtro. Y esto, por ejemplo, está escondido, no tengo ningún segmentador. No tengo ningún segmentador a primera vista en la página, pero está filtrado igualmente. Si este filtro de acá no les parece, lo que tienen que hacer es ir a ver, podemos quitar o agregar el filtro. Parece que voy a hacer algo un poco más general. Bien, vamos desde el principio, entonces voy a hacer algo más. Eh,
¿Dónde estamos? Informe blanco. Bien, acá no tengo ninguna base, es un tablero nuevo que todavía no le cargué nada. Que recuerden que para diseñar primero tengo que tener las bases armadas, tengo que tener un análisis de los datos previos. Vamos a hacer solamente una cuestión visual general. Nosotros acá disponemos de ciertos objetos visuales. Por ejemplo, gráficos de barras apiladas, que vemos que tienen este formato. Gráfico de columnas, gráfico de barras agrupadas. La diferencia entre apiladas y agrupadas es que apiladas, por ejemplo, si estamos acá en columnas, disculpen, me va a poner arriba, me va a hacer como una sumatoria, me lo va a separar por categorías. En cambio, si yo pongo agrupadas, me lo va a poner hacia el costado, me va a hacer un grupo inferior y me va a poner una y la otra en otro color. Y me va a hacer categorías, pero de costado, no una arriba de la otra. Lo que son barras son acostadas. Después, tenemos gráficos de líneas, que gráficos de líneas, por ejemplo, lo vimos acá. Esto es un gráfico de líneas y columnas y barras. Se llama gráfico de líneas y barras. ¿Qué es este? Tenemos agrupados y tenemos apilados. Después tenemos gráficos de cintas, que los gráficos de cintas lo podemos tomar en estética similar a esto. Esto es un gráfico de cintas. Los gráficos de cintas los podemos hacer de forma natural o los podemos hacer de forma sintética. Si lo hiciéramos de forma natural, van a ver que, por ejemplo, en este caso, es un gráfico de columnas apiladas con la personalización dentro del pincelito del formato objeto visual. Le agregamos las cintas, para que se vea así. Vean qué pasa si yo con estos valores lo hago directamente como una cinta. Podría ser también, pero en este caso no me interesaba porque yo quería ver otra cosa. Ven que va cambiando y va subiendo directamente. Pero la idea es que se mantuviera siempre superficial y que me hiciera el conteo y marcaba cómo crecía. En el de cinta me marca que, por ejemplo, este supera a este. Pero yo en este caso no quería que hiciera eso. Yo quería que mantuviera el orden que venía utilizando siempre. Peronismo, Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza, Izquierda, otros. Si yo lo utilizaba como cinta, me lo iba a cambiar según las cantidades. Bien. Después tenemos gráficos de cascadas, que va marcando como una cascada de los tiempos de caída, diferencias. Embudos. Embudos. ¿Dónde tengo gráficos de embudos? Nos va a marcar por valores o categorías descendientes o por cantidades, por ejemplo. Yo en el de presupuesto, acá.
Vamos a poner selección con punto. Bueno, acá. Acá tenemos el embudo puesto como obra, no obra, transparencia. Y vamos a ver las diferencias. En este caso, sí está hecho de esa forma, pero también se podría haber hecho con un gráfico de barras. Ven que es muy similar. El tema es que esto ya nos delimita que va a ser algo decreciente. Un gráfico de dispersión nos va a marcar de similar a un mapa de calor. Yo no es algo que suelo utilizar, pero lo va a marcar similar a un mapa de calor. Vamos a ver, por ejemplo, este. Como no tengo nada más caracterizado, nos va a marcar por puntos. No todos los gráficos son utilizables en todos lados. A ver. Ahora vamos a ver un poco de mapas. Quiero ver un montón de cosas y me está costando días. Decirme hasta mi nombre, disculpen. Bueno, ven que no siempre es utilizable. Gráfico circular, un gráfico de torta de toda la vida. El tema es que si tenemos muchas, tal vez las líneas más pequeñas se pueden ir achicando. Si esto yo quiero condicionarlo, voy a ver, le agrego el filtro. Digo, bueno, no quiero ver todos, quiero ver solamente, no sé, un top. Bueno, entonces hago una posición, una medida de top y se la agrego acá como un filtro de la misma medida. Si no, filtro por agrupación. Y digo, bueno, quiero ver FIT, Fuerza Patria. Y por ejemplo. Y ahí estoy condicionando de manera particular. Esto, si yo quiero que nadie lo vea, también lo que puedo hacer es ocultarlo con el ojito y bloquearlo para que sea un filtro que no se pueda modificar. Por ejemplo, si aprieto la gomita lo voy a borrar. Si aprieto la cruz directamente lo quito. Bien. Después, gráfico de anillos, que es muy similar, pero nos da la posibilidad de caracterizarlo de otra forma. Después, acá podemos ir cambiando los segmentos, cuáles queremos, cómo queremos, el color. Por ejemplo, acá tengo todos. Bueno, a mí todos tal vez no me sirve. Yo necesitaría saber, no sé, el fit. En vez de rojo, quiero que sea amarillo. No tiene lógica, porque siempre tengo que tratar de contar una historia, como decía, donde se entienda, con un simple golpe de vista. Bueno, nadie asocia el fit con el amarillo. Lo asocia con el rojo, con el color del partido. Lo mismo, si nosotros vamos a trabajar con la provincia, tenemos que utilizar la identidad de la provincia, los colores que utiliza la provincia. Que en ese caso son estos. Ahora les voy a decir los colores. El código es este, E81F76. El del rosa, después el blanco es blanco. Y el del celeste es 00AEC3. Si quieren, se los mando como mensaje. Bien, la letra es Code Sans, si mal no recuerdo, que igual lo voy a revisar. Joaquín, te hago una consulta. Todas Decime. estas decisiones de diseño, ¿de qué datos mostrás en cada una de tus tableros y, digamos, y cómo los mostrás? ¿Te Sí. los piden o son decisiones propias tuyas? A veces depende. A veces te los piden. A veces te dicen esto hay que hacerlo así. O no sé, le mostrás algo. Me ha pasado. Termino un trabajo, lo muestro.
y me dicen, bueno, está bien, pero esto me gusta de otra forma. Y tal vez a mí no, pero bueno, tengo que responder. Eh, No, te pregunto porque, bueno, en diseño web nos piden ya específicamente qué es lo que querés lo que quieren que se muestre, porque viene determinado desde el diseño gráfico. Y otra pregunta, ¿qué criterio usás para mostrar? Generalmente buscas alguna tabla que resuma información y después anexarle un gráfico, o sea, ¿cómo armás un tablero para que sea bastante completo, digamos? Bien, primero una vez que tenemos las bases armadas, que tenemos la estructura general, que hicimos toda la parte del cálculo, todo lo que necesitábamos antes, vamos a hacer un diseño general. El diseño general lo podemos pensar de la siguiente forma. Esto tiene que tener como un lapicito, o no, si mal no recuerdo. Si no lo hago con el recorte. Bien. Vamos a pensar la hoja dividida así, en 4 partes. Normalmente uno lee siempre de izquierda a derecha y de arriba para abajo. O sea que nuestra cabeza va a hacer esto. Va a venir acá y después va a hacer esto. Entonces, por lo general, todo lo que es filtros, que decimos, bueno, estos son valores fundamentales que ya lo sabemos de qué base sacarlo, ya tenemos las relaciones hechas, ya sabemos que va a interactuar, que todos los gráficos van a interactuar con todos porque ya están hechas las relaciones previamente entre las bases. Digo, bueno, mis valores fundamentales son, por ejemplo, no sé, el municipio, que son los más generales. Eh, el año de trabajo, la categoría, el organismo por el que se trabaja. Los tengo acá arriba como categorías generales. Categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4. Como si fuese todo dentro de una parte superior, como si dijéramos una barra de herramientas. Esto se puede hacer de otras formas, pero por lo general, en cuanto a técnico, se piensa de esta manera. Después, esta parte dividida en 4, vamos a pensarla como puedo llenar cada uno con una cosa diferente o puedo hacer toda la parte inferior con algo. Puede ser una tabla acá, una tabla, una matriz. Bueno, más o menos, se entiende. Y acá, no sé, un gráfico de torta. Y acá, no sé, voy a poner tarjetas. 4 tarjetas. Y acá me queda un hueco. Entonces en este hueco digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Para que no me quede desbalanceado, digo, podría poner un gráfico, no sé, o una tabla chiquitita, que sea con una linealidad. Y acá esto me quedó corrido. O lo agrando para que ocupe todo el espacio, o lo pongo en un costado. Probablemente si yo pongo otra cosa, al ser círculo, la estética se rompa un poco si le meto otra cosa acá. Así que por ahí me conviene centrarlo y ponerlo único. O usar otro gráfico. Esa va a ser la idea general dentro de la estructura visual. Cómo pienso el lienzo y cómo lo voy aplicando. Después hay diseño, hay libertad artística. A diferencia del diseño en página web, que por ahí nos indican específicamente, yo quiero hacerlo así, así, así. Bueno, en VI cuando nosotros hacemos un informe, si es un informe ya prearmado, es muy estricto. Por ejemplo, este caso era un informe. Estaba este informe que se pidió en formato A3, A4, perdón, hoja más chica, con los datos de la provincia. Bueno, un informe que se entrega. Quería uno de proyección.
se mantiene lo mismo, que pueda ser impreso, que pueda ser tomado igual, pero con la idea de poder verlo en una hoja impresa, no va a ser dinámico. Recuerden que estos son valores que ven que no hay nada para filtrar, es otra cosa. ¿Pero por qué? Porque está pensado para ser impreso y entregado en mano. La idea es, lo exporto a PDF y lo imprimo. Si van a hacer esto y quieren informes para entregar, no visuales para publicar, que es otro objetivo, lo que vamos a tener que hacer es configurar el lienzo. O sea, aprieto acá al aire, no selecciono nada, voy al pincelito, configuración del lienzo y acá le personalizo el tamaño. El estándar, por ejemplo, es 16:9. Después tengo 4:3, carta. Yo he notado que para trabajar y para mi comodidad, este anda muy bien. 2096, 1400. Pero si yo lo quiero imprimir, por un tema de la herramienta, no lo puedo dejar en 100, lo tengo que dejar ahí en un 60, en un 40. Y ahí lo va a imprimir correctamente, lo va a adaptar. Pero porque esto específicamente lo que yo necesitaba era un informe. En cambio, si yo quiero algo más dinámico, la búsqueda va a ser otra, como en este caso, donde igualmente se mantiene la lógica que les decía, una parte superior de filtrado, con años, con solicitantes, unos selectores, la idea principal abajo, el gráfico y una tarjeta. Después estos son filtros dinámicos que están puestos a forma de botonera. Esto puede ser como si fuese uno de estos en otro formato, por ejemplo, en vez de menú desplegable, lo puedo poner como, bueno, en este caso no me lo va a permitir, pero supongamos como mosaico y lo filtro y pongo únicamente mostrarme 3:4 o lo limito con una medida y mostrarme exclusivamente estos casos, o puedo agregar directamente lo que ya son botoneras, que las botoneras las voy a tener acá desde insertar botón y tengo diferentes opciones. Esto me va a permitir generar diferentes acciones. Por ejemplo, si yo aprieto, pongo esta. No quiere decir que atrás solamente funcione para retroceder. Atrás es un gráfico con una flechita que apunta para la izquierda, que asume uno que es para atrás. Si yo quiero darle algo, voy a ir acá a acción, predeterminado está como atrás, pero le puedo poner, no sé, una URL web. Y acá le pongo la URL que yo quiero, la copio de acá, por ejemplo, y la pongo. Y cuando aprieten en la flechita, va a mandar a la URL. O puede hacer una navegación entre páginas. Digo, bueno, mandame a la página bancas obtenidas históricas. ¿Dónde estás? Acá. Cuando yo aprieto acá, me manda a bancas obtenidas históricas. También puedo hacer que en vez de mostrarme eso, me muestre un condicional que esté también delimitado por una medida previa. Entonces me va a mostrar, no sé, un cambio, alguna cosa que se modifique. También esto lo puedo hacer con objetos visuales. Esto, por ejemplo, son imágenes. Las imágenes también me permiten ponerle acciones. No sé, yo acá podría poner la URL oficial de Nuevos Aires y que cuando cliques me manda a la página oficial de Nuevos Aires. O acá la de frente, la de Fuerza Patria. O la de La Libertad, o Somos, u otras. También puedo hacer un diseño un poco más artístico, no tan limitado, porque en estos casos por ahí es más estricto, más mecánico. Acá es un poco más visual, que es la entrada a la página, vendría a ser como la fachada inicial. Bueno, acá lo que hice fue simplemente hacer capturas. Una vez que terminé cada página, le hice una captura y después la puse como imagen, insertar imagen.
acá, imagen. A veces, por ejemplo, la otra computadora me quedó con los permisos puestos, me tira directamente lo que yo quiero, me abre directamente para poner una imagen, y si no, como acá, que no me lo muestra, aprieto acá, voy a estilo, imagen, examinar, abro y busco la imagen que yo quiero, por ejemplo. Y acá lo mismo, está puesto acá acción, navegación entre páginas, y cuando cliqueo me manda a la página en cuestión. Esto es un texto, cuadro de texto, pongo un cuadro de texto y escribo. Pero ya es una cuestión del diseño de cada uno. Les recomiendo que busquen, una vez que tengan ideas, no sé, busquen en Google diseños de Power BI, y hay cosas mucho más artísticas. Yo, particularmente para la provincia, no es algo que haga diseños muy artísticos, sino que se mantienen mucho dentro de la fachada que pide la provincia. He hecho algunas cosas particulares un poco más delirantes, pero por lo general vamos a seguir más o menos esta estructura. Después tenemos formatos estéticos generales, por ejemplo. Esto que ya me cambia la estética general. ¿Por qué no me cambia esto? Porque esto yo le puse un fondo, tiene un fondo blanco, lo mismo que todas las otras cosas. Opciones. eh, Efecto, fondo, le saco el fondo. Pero tenía un fondo blanco. Por ejemplo, para que vean que hay mil opciones. Esto lo vamos a hacer cuando ya empezamos a diseñar. No lo vamos a hacer una vez que terminamos de diseñar todo, por supuesto. Porque si no pasa eso. Los fondos se pueden cambiar. También puedo hacer inserciones. Por ejemplo, yo en este caso del informe lo tengo acá. Los- y one page. Ya tengo un banner armado. Acá. Un page banner. Únicamente con esta estructura. Que lo hice desde un... No puedo acordar el nombre de la herramienta ahora. Bueno, pero está diseñado con una herramienta visual aparte. Y entonces lo que voy a hacer acá es poner información de la página, del lienzo, perdón, aire, configuración del lienzo, le modifico el tamaño que yo quiero, que va a estar acorde a la imagen que voy a poner de fondo. Ahora voy al fondo y ahí pongo el banner. Ven que si yo lo saco, bueno, en esta máquina me parece que no lo tengo acá, lo tendría que buscar dentro de los archivos como me les mostré recién. No lo voy a hacer para no seguir perdiendo más tiempo. También podría Pero ser en, una es- imagen cualquiera, pero ¿sí? en ese banner no podés tener, por ejemplo, la fecha dinámica como tenías, ¿o sí? La fecha dinámica está puesta aparte, ¿ves? Es una fecha Ah, que le bien. inserté después, arriba del banner. Esto es como, el banner ese es como Lo si le llevas al pegara una imagen fondo, en el fondo. claro. Che, y escuchame una cosa, y diseñás, poneles, pensando en que lo vas a mostrar en una web, Sí, diseñás para dispositivos para compu y para, por otro lado, para móvil, o es web responsive lo que te está generando? muy buena pregunta. Me lo salteé, perdón, porque esto lo había dado en nivel 1. Nosotros tenemos dos opciones en VI. Una que es diseño, siempre vamos a diseñar de la computadora, nunca se diseña del celular. Siempre el celular es para verlo. Nosotros descargamos del Play Store Power BI y es solamente visual. Para diseñar vamos a diseñar desde desktop. Podemos diseñar desde acá, que está la computadora, que es como estamos viendo acá, o este cosito que es para celular, que nos muestra un teléfono y, por ejemplo, vamos a poner, no sé, creación automática, y nos marca el informe de creación automática en este caso. Se ve horrible.
esto hay que acomodarlo a mano, porque aparte hay que seguir bajando, es impráctico, no se ve completo.